Regla número 16. Fomente los valores éticos. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de 4 meses su trabajo y su persona obtendrán prestigio, también fama, por tener una calidad moral inigualable. Antes de un año será invulnerable contra la traición y la deslealtad, y su prestigio como persona de trabajo y de principios crecerá día con día. Abra bien los ojos y mire a su alrededor, pero mire con ojos de buena voluntad y escudriñe los sentimientos ajenos. Recuerde que posee 3 pautas de conciencia que deben guiar todas sus motivaciones, 3 compromisos ineludibles e inalienables. El primer compromiso es con usted mismo, para impulsarle a continuar con sus proyectos y ambiciones personales. El segundo compromiso es con su familia, sagrada institución de los seres que están junto a su corazón, que pueden ser su pareja, hijos, parientes cercanos o lejanos, amigos y otras personas. El tercer compromiso es con la empresa donde trabaja, con su centro de trabajo, sea usted propietario, accionista, jefe, supervisor, empleado fijo o empleado eventual. Para que su trabajo tenga prestigio, necesita usted rodearse de personas que posean valores éticos, que sean personas honestas y no mentirosas. Aléjese de los bandidos y de los defraudadores. Un filósofo moderno hizo una vez una encuesta entre los habitantes de su ciudad natal y encontró que las 2/3 partes de la población eran partidarias de utilizar la mentira para lograr sus proyectos personales, ya que consideraron que la sociedad humana del siglo XXI no podría existir sin la mentira y que el empleo de la verdad les ocasionaría numerosos problemas, enredos y cosas que deberían ser aclaradas. Quedó desilusionado de la cruda realidad y se sintió deprimido y triste al principio. Después se dio la tarea de convencer a todo el mundo de que debería ser amigo de la verdad y eliminar la mentira de su vida cotidiana. Se dedicó entonces a dar conferencias en varios países para fomentar los valores éticos. El ser humano debe estar permanentemente prevenido en contra de la falsedad y de la mentira, que día con día cobran más adeptos a causa de la pérdida de los valores morales. Hay que estar prevenido ante la falta de valores éticos y de esa mutación del ser humano contemporáneo en un ente manipulado por la tecnología moderna, que lo hace ser consumista, conformista, también imitador y adorador de las telenovelas, de los medios electrónicos y de las revistas, cintas, videos, películas, cine e internet. En ocasiones alejados de los valores éticos y de las buenas costumbres. No es posible tener un tipo de sensibilidad para captar las verdaderas intenciones de nuestros semejantes. No podemos tener un sensor de honestidad, un medidor de buenas intenciones. Tenemos que acostumbrarnos a actuar conforme a lo que manifiestan exteriormente, lo que podemos interpretar de su comportamiento,
La falta de valores éticos puede permanecer oculta y enmascarada. A veces sentimos que estamos rodeados de gente falta de sinceridad, de personas interesadas, falsas, oportunistas, sin valores éticos, que buscan solamente la satisfacción de sus motivaciones personales, para lo cual no dudan en subirse, en encaramarse sobre los demás con la finalidad de llegar hasta donde desean, sin importarles los daños que hayan ocasionado en esa trayectoria oportunista. Es preciso creer mucho en la bondad humana y que pensemos que la maldad premeditada no existe. Es posible que se trate en el ser humano malévolo de una desorientación, de algo que no quiso él en ningún momento ser ni causar. No hay, por tanto, así debemos pensarlo, una esencia espiritual maligna y diabólica que se complace en dañar a los demás. El ser humano tiene valores bondadosos que hay que descubrir. Es recomendable que actuemos con benevolencia, con sabiduría y con tolerancia para orientar a nuestro prójimo y fomentar los valores éticos. Son los actos externos de los seres humanos malvados los que nos interesa cambiar, no sus sentimientos internos. Su manera de ser íntima y personal es algo particular sobre lo que es casi imposible actuar y modificar. Claro, a menos que nos convirtiéramos en místicos, profetas o santos, guiados ex profeso por la mano del Creador, jamás conseguiremos convertir en vegetariano a un león que es carnívoro y que gusta de devorar animales mamíferos, inclusive seres humanos. Pero lo que sí podremos conseguir es domarlo para que no ataque y se coma al domador. Ese animal continuará siendo carnívoro, tendrá deseos de devorar al domador, pero no lo hará, porque mediante mecanismos de condicionamiento se habrá logrado que se abstenga de hacerlo. Tomando como base ese símil, esa semejanza, debemos procurar de esta manera rodearnos de seres que tengan sólidos valores éticos, que no nos dañen ni dañen a los seres que nosotros amamos. Trabaje en equipo con el capital humano, humanice a su empresa, cambie radicalmente y logre cambiar positivamente a los demás. Fomente usted los valores éticos. Muchas gracias.